Bueno, acá lo que les decía, que estas formulitas, en realidad, bueno, más allá de que en este caso, yo acá ya era dado el coeficiente de encaje legal o de encaje de efectivo mínimo es del 0,20 o 20%, en definitiva ustedes con los datos de la reserva legal y los depósitos lo pueden calcular, porque en definitiva ese 0,20 es lo mismo que hacer 2.000 dividido 10.000 o 200 dividido 1.000 en el ejemplo. Les da el 0,20. Y lo que les decía es que más allá de eso, después jueguen con las fórmulas en función de los datos que tienen en el ejercicio. ¿Sí? Porque por ahí, no sé, justo en los de la guía siempre calculaban el R chiquita. Y por ahí después, según los datos del enunciado, tienen estos dos, y por ahí como que se bloquean de qué falta, entonces por ahí pueden ir sacando, depende de los datos y la variable que necesiten. Y después otro coeficiente importante es el coeficiente de relación efectivo-depósitos, ¿sí? El coeficiente efectivo depósitos lo vemos siempre con la E minúscula y es el cociente entre el efectivo, que serían las monedas y los billetes en circulación, dividido los depósitos, ¿sí? Eso como que muestra por ahí las preferencias del público por tener el dinero, o sea, la liquidez del dinero, o tener, o sea, no sé, diferentes proporciones de efectivo depósitos. Acá también ese por ahí ya se puede dar, puede venir dado, la relación efectivo-depósitos es 0,40 o lo pueden tener que calcular. Y lo mismo que a lo largo del ejercicio se les puede decir, el público cambia sus preferencias por efectivo y ahora el coeficiente efectivo-depósitos pasa a ser, no sé, era de 0,30, pasa a ser 0,40, ¿sí? Y por ahí tengan que recalcular algún valor. Bueno, esto más que nada, digamos, es como para que tengan bien, sobre todo las fórmulas más importantes, para que las tengan bien a mano. Después también hay en un ejercicio de la guía lo van a ver bien, pero también como para que por ahí, porque a veces se hace como medio lío con reserva legal, reserva libre, reserva excedente. Entonces, ustedes tienen una reserva legal, que es la que surge de aplicar a los depósitos el coeficiente de efectivo mínimo que fija el Banco Central. Pero después puede ser, entonces a ustedes les depositaron 1.000 pesos y tienen que reservar 200, ¿sí? Entonces quedan como reservas libres 800. Entonces puede ser que se presten, o sea, esas reservas libres, que se presten todas, porque por ahí no haya demanda para tanta reserva libre que tiene el banco para prestar o lo que fuere. Entonces podemos tener reservas excedentes. Las reservas excedentes son aquellas reservas que quedan en relación a los préstamos que realizan las entidades bancarias. Yo ahí en el ejemplo que les di como que se prestaba todo. Pero puede ser que a nosotros las reservas libres nos queden en 800 pesos, por ejemplo, pero que la gente demande préstamos por 600. Entonces, en ese caso nos van a quedar 200 pesos de reservas excedentes, ¿sí? Bueno, tienen algún ejercicio de esto, pero es como por ahí para marcar bien la diferencia, porque a veces es como que reserva legal, reserva libre, reserva excedente, a veces como que se mezcla y se hacen un poco de lío. Entonces quería también que esto como que les quede, aunque sea conceptualmente, qué significa cada uno. Igual ya les digo, por ahí con los ejercicios de la guía que ya tienen valores, queda más claro, pero bueno, al menos conceptualmente les queda acá. Bueno, y otra cuestión que les suscita también mucho problema es que hay dos multiplicadores diferentes en este tema. Uno es el multiplicador del dinero bancario, que es el que vimos hace un ratito, que es el 1 sobre R, 1 sobre los coeficientes de reserva. Pero hay otro coeficiente, que es este de acá arriba, que yo le puse MM, que sería el multiplicador de la base monetaria, que es, en el numerador ponen E más 1. E era la relación efectivo-depósitos, ¿sí? La E mayúscula sobre los depósitos en cuenta corriente.
dividido E más R, ¿sí? E más R sería el coeficiente de relación efectivo de depósitos más el coeficiente de reserva, ¿sí? Entonces, E más 1 sobre E más R es el multiplicador de la base monetaria. Vieron que yo hace un ratito les decía, siempre, bueno, podríamos ser un caso de que justo sean iguales y el multiplicador sería 1, pero si no, en general, la oferta monetaria siempre es mayor que la base monetaria. Con lo cual, este multiplicador, que yo lo saco con esta fórmula que les digo, hay otra fórmula, uy, acá no se ve nada. Hay otra manera de que lo puedan sacar, ¿sí? ¿Se dan cuenta cuál podría ser? Si tienen los datos de oferta y base monetaria, ¿pueden sacar este multiplicador? Porque si esto lo tengo y esto lo tengo, fíjense, oye, acá no sé si puedo poner... Salía. Paso dividiendo base monetaria. Perfecto, entonces tengo que el multiplicador de la base monetaria es igual a la oferta monetaria dividida la base monetaria. Esto por qué se los pongo también, aunque quede reiterativo, porque a veces por ahí necesitan este multiplicador y dicen, ay, pero me falta E, o no sé, Están todos tengo los R. multiplicadores. Entonces, En todos los multiplicadores. no, me quedé pensando, bueno, no sé, ¿alguno de ustedes fue al recuperatorio? Yo salgo con cada tema. Yo no. Yo sí. Bueno, Yo no. donde ustedes tenían que calcular, nada que ver, pero es como que a veces uno, o sea, a veces tener en cuenta estas cuestiones conceptuales le sirve un montón. ¿Viste en el ejercicio que te decía que los impuestos indirectos, te daba los subsidios y te decía que los impuestos indirectos eran un 20% del ingreso neto a costo de factores, creo que era, ¿no? Sí, yo me quedé a lo último, me lo explicaste, me Ah, acuerdo. bueno, porque claro, ¿qué pasaba? No entendí. Ustedes están acostumbrados que tienen, ponele el producto bruto interno a precio de mercado y le restan la amortización y lo pasan a neto y le restan los impuestos indirectos netos de subsidio y lo pasan a costo de factores. Y acá, ¿qué pasaba? Ustedes tenían como dos incógnitas, entonces como que no se daban cuenta y no podían aplicar ese 20% porque no podían sacar, porque les faltaba el impuesto y no podían sacar el neto a costo de factores. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes por la fórmula del ingreso, ustedes tienen que el PBI es sueldos y salarios, rentas, beneficios, y después suman amortizaciones y suman impuestos indirectos netos. Si alguno se pierde, me dice. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando tengo todo eso, tengo el PBI a precio de mercado, que si lo quiero pasar a neto, la amortización la resto. Si lo quiero pasar de precio de mercado a costo de factores, los impuestos indirectos netos los resto. Pero conceptualmente, el producto neto interno a costo de factores es el producto o el ingreso que no incluye las amortizaciones y que no considera tampoco los impuestos indirectos netos. Entonces ustedes ya lo tenían al producto neto interno a costo de factores. ¿Por qué era? Los sueldos y salarios más los beneficios más las rentas más el interés. Ese es neto y es a costo de factores, porque bruto es cuando incluyo la amortización. Yo después la resto para neutralizar el efecto, porque lo quiero neto y si sumé 5 millones de amortización, resto los 5 millones para neutralizar. Cuando está a precio de mercado es al precio al que llega al mercado. Entonces, cuando llega al mercado le aplican impuestos que hacen que el precio al que yo lo compro sea mayor, y si tiene algún subsidio, hace que el precio al que yo lo compre sea menor y resto el subsidio, ¿sí? Pero si yo, antes de eso, está a costo de factores, ¿sí? Entonces ustedes directamente ya tenían, aplicaban el 20% y después hacían lo que querían. Y ahí también al menos creo que la mayoría como que se retrabó, porque es como que mecanizaron para pasar de bruto a neto de precio de mercado a costo de factores. Yo por ahí soy como un poco hincha con estas cosas de hacer pasaje o lo que sea, pero porque a veces es mucho más fácil teniendo en claro cosas básicas, cuándo está a costo de factores o cuándo es neto y ya lo tenían servido. Y por ahí se enroscaron con algo que para qué querés llegar a algo y después restarlo si ya estaba.
Si hubieran tenido todos los datos no había problema. Claro, y yo con los últimos que se quedaron, después se los expliqué, pues me di cuenta que a todos les había pasado más o menos lo mismo. Bueno, me fui de tema mal, pero no importa. Bueno, entonces eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque a veces, sobre todo, dinero no es un tema complicado, pero por ahí a veces les puede pasar eso, que sientan que les faltan dos incógnitas y se traben en el ejercicio y no lo resuelvan. Entonces, por ahí puede ser que haya algún dato que lo tengan que calcular en base a otros datos. Entonces, por eso me interesaba que, por más que las fórmulas las van a ver en práctica, pero aunque sea que las tengan vistas o en algún, no sé, o que las copien o que impriman las fórmulas, porque les va a resultar mucho más fácil con las fórmulas y con entender y con hacer el pasaje. Y otra cosa importante del multiplicador de la base y del dinero bancario es saber para qué se usa. Cuando la pregunta porque pueden ustedes en el ejercicio poder calcular los dos o tener los dos multiplicadores, que por supuesto van a ser mayores a 1, pero van a ser diferentes. No dan lo mismo el multiplicador de la base que el multiplicador del dinero bancario, porque conceptualmente son diferentes. Entonces, ¿cuándo usan uno y cuándo usan otro? Ustedes van a usar el multiplicador del dinero bancario cuando querramos justamente ver esta cuestión de a raíz de nuevos depósitos, cuánto dinero se termina generando, cuántas reservas, cuántos nuevos préstamos o lo que fuera, ¿sí? Entonces, en ese ustedes usan el multiplicador del dinero bancario. Ahora, cuando ustedes, pues bueno, lo que vamos a ver ahora ya al final de la clase, les puede decir, por ejemplo, si el gobierno está analizando incrementar la base monetaria en 1 millón de pesos. ¿Eso cómo impactará en la oferta monetaria? Entonces ahí sí, si yo sé que el multiplicador de la base monetaria es 2, y yo sé que si aumento la base 1 millón de pesos, la oferta monetaria me va a aumentar en 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces ahí puedo evaluar el impacto que tiene un aumento o una disminución en la base monetaria sobre la oferta, ¿sí? Porque también a veces, no sé, los mezclan y usan, no sé, tienen que calcular los nuevos depósitos totales y usan el de la base, y entonces obtienen un monto que no tiene nada que ver por ahí con el ejercicio. Entonces saber bien cuál es cada uno y para qué se usa. Bueno, acá es el cuadrito del mercado de dinero con la oferta, la demanda que depende del ingreso y la tasa de interés. Bueno, y acá básicamente más o menos ya vimos si la demanda sube o baja, cómo juega con la tasa de interés. Y acá esto también, que a veces se les complica bastante, a veces suele haber algún choice en los finales. Sé que por ahí están cansados, pero son los últimos minutitos. Más allá de lo que vimos hasta ahora, hay operaciones que son importantes, que son las denominadas operaciones de mercado abierto. Básicamente, ¿qué son estas operaciones de mercado abierto? Es la compra-venta que realiza en el mercado el Banco Central. Bueno, acá vemos que hay operaciones autónomas o controlables, no importa si lo tiene que hacer porque tiene que emitir porque tiene que cubrir un déficit fiscal o porque necesita que no suba tanto el tipo de cambio. Básicamente acá lo importante es, a ver, se los voy a poner con un ejemplo, ahora vamos a tratar de pensar juntos en un ejemplo, ¿sí? Acá yo lo que estoy intentando ver es si hay más monedas y billetes en circulación o menos. ¿Qué pasa con el efectivo? ¿Sí? Entonces, por determinada razón puede ser que el gobierno necesite poner monedas y billetes en circulación o retirar monedas y billetes de circulación. Y esto lo puede hacer a través de estas operaciones de mercado abierto. Entonces vamos a suponer que muchas veces cuando el Estado necesita financiación se emiten títulos públicos, ¿sí? Entonces cualquiera puede comprar esos títulos públicos a un determinado valor nominal
con la promesa de que dentro de 8 años, 6 años, 7 años, depende el plazo que se fije, se va a abonar ese capital más un interés anual por haber hecho esa inversión en títulos públicos. Entonces, cuando el gobierno emite esos títulos públicos y los vende a los particulares, ¿les parece que está poniendo monedas y billetes en circulación o sacando monedas y billetes? Sacando. Sacando, ¿sí? Porque a Se veces... saca a la gente plata, o sea, básicamente igual con un interés todo el día de mañana, pero está sacando plata en el mercado. Tal cual, si nosotros estamos haciendo el análisis hoy, sí, se emiten los títulos, pero por ejemplo, todos nosotros tenemos un dinero y decidimos invertirlo, nos quedamos con títulos públicos que el día de mañana nos darán un interés o lo que fuera, pero nosotros entregamos pesos, y nosotros con esos pesos íbamos a la verdulería, salíamos, viajábamos, y con los títulos públicos... Sacan plata de la circulación Claro, del mercado, digamos, perfecto. ¿no? Te los explico así con este ejemplo, porque si no siempre lo interpretan al revés, porque dice, ay, emite títulos públicos y parece que esa emisión es como poner a circular. Y sí, ponen a circular bonos, pero que son diferentes que el dinero, ¿sí? Entonces, cuando la operación esta es de venta de títulos públicos, que dijimos bien, que se saca efectivo, digamos, de circulación, entonces, ¿qué pasa con la base monetaria? ¿Aumenta o baja? ¿Cómo podés volver a repetir? Sí, hasta ahí perfecto el Y razonamiento. hasta ahí lo voy cazando. Ahora, yo hice todo este cuentito para que ustedes lo entiendan, pero el efecto que queremos ver es qué pasa con nuestra base monetaria, ¿sí? Con nuestra E más R, ¿sí? Entonces, si el gobierno emite estos títulos públicos, la gente lo paga con dinero, se queda con los títulos. ¿La base monetaria sube o baja? Miren el E de ¿Podés la... volver a la filmina de la base monetaria? Sí, 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 perfecto, perfecto. Base monetaria es E más R. Acá básicamente lo que me estaría interesando son las monedas y billetes. Entonces yo quiero saber si con esa operatoria de mercado abierto, donde emitió títulos públicos, se los vendió a los particulares y se hizo de los pesos, ¿Va a bajar o no? perfecto, baja. Que va a haber menos plata en la calle porque la base monetaria dice que son los billetes y monedas en circulación y está circulando menos plata. Perfecto, entonces En realidad. baja la base y bueno, obviamente también repercute de la misma manera en la oferta, Sí, sí, ¿sí? sí. Tal cual. O sea que en realidad lo que ustedes tienen que saber es, pero pasa que por ahí hay un choice que dice, hace y sube, es como que no saben para dónde salir. Entonces es importante que lo piensen porque a veces uno no está tan como en tema con esto y emisión y más títulos públicos y como que lo engancha para el otro lado. Bueno, acá justo creo que el ejemplo que yo puse fue al revés, pero mejor. Acá se financia mediante la colocación, emite el dinero. Ah, bueno, no, porque acá lo entrega el gobierno, que es diferente. Una cosa es con los particulares y otra cosa es con el gobierno, ¿sí? Y lo contrario pasa cuando el día de mañana, no sé, o por ejemplo esos bonos eran a 8 años, y lo que se decide es, por ejemplo, como se quiere inyectar dinero en la economía, se ofrece pagar tanto y la gente decide que ¿Y vender lo ahora toma su de título. nuevo o espera los 8 años? Claro, pero por ahí mucha gente va a decir, no, yo aprovecho. Entonces ahí en ese caso Claro. se inyecta dinero porque saca los títulos públicos e inyecta dinero a la economía, ¿sí? ¿Y por qué lo haría, por ejemplo? ¿Por qué volvería a dar esos títulos públicos que pidió anteriormente? Primero, en realidad, siempre que emite los títulos públicos, es con nadie racional va a comprar un título público para que nunca se lo pague, ¿sí? O sea que No, siempre no, obvio. el Estado lo tiene que pagar a los 8 años. Muchas veces lo que sucede es, o que a veces por alguna cuestión de política monetaria lo quiere poner plata en circulación y hace como una oferta antes, o puede ser que llegue el momento que tiene que pagar el capital y el interés y no tiene la plata y te ofrece, mira, si no me los vendés ahora y los tenés 3 años más, te pago tanto, ¿sí? Y posterga.
Pero esas Uy, son, postergue después. y después no se Claro, o te sea, que cobran. una persona racional, como vos dijiste, hoy no compraría un título público acá en Argentina. Y nosotros es como que siempre somos un caso de estudio. En general se tiene que cumplir y está el aval, pero bueno, a lo que voy es que puede darse el caso de que por alguna cuestión de política económica se necesite inyectar plata y se compren antes, digamos, del plazo previsto, no porque quieran ser buenos, sino porque se necesite económicamente para reactivar la economía o para determinadas cuestiones, ¿sí? O por ahí está teniendo mucho superávit fiscal y aprovecha, ¿sí? Como también puede darse el caso de que haga una propuesta de renovación o de nuevos títulos o lo que fuera, ¿sí? Lo importante acá es analizar esto, si hay más monedas y billetes en circulación o menos para ver el efecto que tiene sobre la base monetaria. Bien. Bueno, y acá hay como unos ejemplos, pero básicamente después lo leen tranquilos o lo ven. Pero por ahí lo que está bueno es visualizarlo de esa manera, con el dinero sacado o ingresado al circuito del circulante. No sé si tienen alguna duda de esto, pero bueno, con los ejercicios de la guía van a ver que van a usar las fórmulas y por ahí con números o viendo es como más llevadero. Yo no había llegado a apuntar, profe, las fórmulas de la Filmina 23. Creo que son las de reserva. Ah, perfecto. Igual esto ya ahora, en un ratito ya se lo subo. Así que no hay Profe, yo tengo problema. una pregunta, pero es un poco más teórica, o sea, Sí, más sí, realista, digamos. sí. Eh, Vos, por ejemplo, cuando hoy hablaste de la reserva legal, dijiste que era una plata obligatoria que, por ejemplo, el banco tenía que darle al Banco Central, entre comillas, bueno, en este caso el de Argentina, vos le das esa plata, vos vas acumulando. Por ejemplo, cuando pasó lo del 2001, ¿qué había pasado con esa plata que estaba reservada? Lo que pasa es que vos pensás que ya de por sí, ¿A vos cuándo podés utilizar esa plata y por qué? bien, esa plata, perfecta la pregunta. Por cada Por ahí es peso. más teórico, pero bueno, como No, que... sí, o sea, o más de realidad más allá de la teoría. Claro, Lo que pasa que por ahí justo es como que el ejemplo de nuestro país siempre pasan como las cosas raras que no pasan en ningún lugar del mundo, pasan acá. Entonces es como que uno ya hasta va pensando y esto, pero básicamente, ¿por qué está ese coeficiente de reserva? Justamente por eso, para mantener la estabilidad del sistema financiero y que no pase lo que pasó en 2001. Fíjense que ese coeficiente de reserva, yo les puse un ejemplo del 0,20, pero en general es una fracción chica, ¿sí? Es como que lo que se trata es de generar este efecto expansivo en los depósitos y demás. Entonces, ya de por sí eso es una parte, que en definitiva no es del Banco Central, pero ¿qué pasa? Para evitar que los bancos en su afán de obtener lucro, y bueno, total repongo y gano, o sea, terminen usándolo y queden desfinanciados y pase algo por el estilo, lo custodia el Banco Central y se asegura. Pero después tenés, por ejemplo, un 80% que se presta, que no se recupera, sí. y entonces Pero con ese 20% ponerle que, o sea, lo usan y después, ¿cómo es el tema? ¿Lo tienen que volver a reponer? O sea, no, porque el 20% ese que es reserva, ese está garantizado porque lo custodia el Banco Central y está, ese es intocable. De hecho, ¿y no cuándo lo sería, pueden tocar? O sea, ¿para qué lo están reservando si no lo pueden usar en ningún caso? y eso lo reservan justamente para que no pase un corralito, porque se Y cuando supone pasó el que si corralito, vos, entonces ¿dónde estaba esa plata? Tipo, lo ya la que, habían usado. lo que pasa es que vos pensás que es un 20%, vos prestaste un 80%, ¿qué se supone? Vamos a ver, Sí, vos obvio, prestás un ya sé, 80 o es un imposible. 60%. No todos van a ser incobrables, entonces entre lo que vos recuperás, la solvencia del banco, las reservas, más o menos, ante Claro, una situación que todo el mundo sí, va a sí, sacar sí. los depósitos, vos podés responder.
pero no es que con ese 20% resolvés No, no te todo. vas a salvar, Porque tal cual. si quisieras extrema seguridad, tenés que ser el 100% y ahí no pasa nada, pero es una economía que va a paso de tortuga. Acá Sí, lo no. que pasa es que se juntó un combo de muchísimas cosas. Y cuando vos ya empezás con esas corridas y la gente se asusta y empieza a sacar todo, no hay sistema que resista, y No, por no. supuesto por ahí no era la solvencia, o tampoco la economía estaba como para que el Banco Central emita y le preste transitoriamente, o sea, es como que se dio un combo que explotó todo. Igual, o sea, creo que es un caso único a nivel Yo justo mundial. se me dio la pregunta y por eso, por ahí era un poquito más realista y no era tan con lo práctico, pero O no. sea, eso es justamente para ese objetivo, no te garantiza, te guarda una parte que, o sea, es como que más o menos está estudiado para que Claro, yo esté pensaba todo igualmente, o sea, estable. si a vos dentro de todo te estaba yendo bastante bien, esa reserva era cada vez más acumulativa y vos, qué sé yo, de la nada tampoco te van a caer todos los préstamos. Claro, O sí, sí, sea, sí, sí, tal cual. Pero es una fracción pequeña, no es que te garantiza todo. Te no, no, ayuda sí, ante una no. situación, pero tienen que darse también algunas otras situaciones que robustecen el sistema. Cuando vos no, el Estado no te puede financiar, la gente saca, o sea, es como que se dio justo Sí, y sí. todo. Pero realmente, o sea, son casos inéditos y son casos de estudio a nivel mundial porque, o sea, no pasó nunca en ningún lado, en ninguna economía, o sea, nosotros tenemos como esos casos, viste, Sí, sí. rarísimos, que es muy poco frecuente, y aparte que son todas cosas que a veces se pueden ir previendo o tomando alguna medida porque justamente el objetivo es que no pase, porque a su vez Bien. quedaron muy golpeados todo el sistema financiero, la gente es como que hasta el día de hoy es como que todavía Desconfía, tiene sí, como sí, sí. ese recuerdo y demás. Sí, sí. Pero bueno, justamente la idea sí es garantizar la estabilidad y la solvencia, pero tampoco es que es la panacea y que salva todo. De hecho, ya lo Bien. comprobamos que no. Bueno, pero, o sea, mi pregunta es que yo pensaba que si iba dentro de todo bien económicamente, ese 20%, o sea, ¿qué pasó? No, no, está bien, perfecto. No, no, eso está perfecta la pregunta y Porque, o sea, de golpe se justamente, tiene que caer todo para que realmente no, es se más, tiene que ir muy justamente, mal. si vos estás en periodos, porque ¿cuál es el objetivo de toda economía? Es que haya crecimiento económico, es que ese crecimiento económico se traduzca en desarrollo económico, en mayor bienestar para la población y demás. Entonces, vamos a suponer que hay un periodo de bonanza económica, ¿y de qué te sirve acumular, acumular, acumular plata para que esté acumulada en las arcas del Banco Central? Entonces, una decisión de política económica es decir, bueno, las cosas van bien, bajemos el coeficiente que sea del 2%. O, ¿me entendés? O sea, vos podés Sí, sí. jugar, o sea, la autoridad Pero la monetaria, ¿no? reserva, digamos. No Eh, la legal, pero. O no, no, sí. Va, no, pero la la legal. legal no estaría en manos de cualquiera, a eso voy. No, no, yo te No es digo, que vos el día de mañana decís bajo la reserva legal y no, no, listo. no, pero, o sea, la autoridad monetaria, o sea, como decisión de política económica, puede decidir o subir si ve que se complica, o bajar si ve que se Claro. puede, porque justamente el objetivo es que todo fluya y que haya más y que vos puedas sacar más préstamos y comprarte una máquina para tu negocio y producir y demás. Sí, Al sí, menos sí, tal debería cual. ser la lógica. Entonces sí, como decisión de política económica pasa eso, que se ajusta con lo que ya está, de última después habrá Sí. otras decisiones, pero sí se ajusta y se puede bajar mucho más el coeficiente de reservas. Bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, los libero entonces con este día de calor. Y bueno, y ya la clase que viene entonces no sé si toca desempleo o balanza de pagos. Por ahí les doy desempleo la clase que viene y veo si puedo gestionar para clase presencial. De última, por ahí para los que no puedan venir, eh, grabo algún video como para que todos tengan los mismos contenidos. ¿La clase que viene sería presencial, profe? No, no, yo justo tiré al principio de la clase que estaría Ah, bueno si hay aulas, si se puede, o sea, no depende de mí porque para los parciales ya estaba previsto porque nos pidieron que los tomemos presenciales,
pero no para clases, en el caso nuestro, que en realidad es como una contracursada. Le dieron prioridad a las cursadas del cuatrimestre. Pero por ahí como en noviembre ya muchas cursadas terminan anticipadamente y demás, por ahí estaría bueno, si nos permiten, tener la opción, por lo menos hacemos un encuentro presencial para dudas, o justo hablábamos que balanza de pagos es un tema como por ahí de la segunda parte como más complejo, que por ahí es diferente personalmente con el pizarrón, pero bueno, voy a hacer la gestión. La clase que viene ya les digo que no, porque no me van a dar los tiempos para el pedido. Entonces por ahí la clase que viene podemos ver virtual desempleo, pero por ahí a la siguiente lo ideal sería la primera clase de balanza de pagos, más allá de ver las dudas que sea de los temas anteriores, pero balanza, si pudiéramos tener la clase presencial estaría bárbaro. Por supuesto, Bueno. optativo, porque por ahí puede haber gente que no puede viajar o lo que fuera. No es que va a ser obligatoria, pero creo que si tenemos esa posibilidad va a estar bueno. Está bien, bueno. Bueno, profe, muchas Cualquier gracias. novedad, les aviso por la plataforma. Dale. Vale, profe, gracias. Bueno, luego. hasta el Nos jueves, vemos. adiós. No, profe, gracias.